Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este Ateneo Clínico Quirúrgico, ese segundo Ateneo Clínico Quirúrgico correspondiente. Yo soy el doctor Johan Medrano, conductor de este programa y este Ateneo. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene por título Masa apendicular, el cuándo, cómo y por qué operar. El tema va a ser expuesto por el doctor Antolino Rosales. El doctor Antolino Rosales es residente de cirugía de primer año del Hospital de Lima Vitarte, al que le doy la bienvenida. Buenas noches, Antolino. Doctor, buenas Muchas noches, doctor. gracias por estar acá. Y tendremos como invitado al doctor Juan Morales. El doctor Juan Morales es cirujano general y laparoscopista, médico cirujano asistente del Hospital de Lima Vitarte, Servicio de Cirugía. Igualmente le doy la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Y buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Medrano, ¿Qué el tal? doctor Antolino y los aquí presentes. Y bueno, Muchas esperando gracias por para participar. iniciar la ponencia. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Luego de esta presentación pasamos a la sesión de preguntas, conversación, en el cual nuestros participantes también podrán hacer sus preguntas a través del chat de esta sesión o levantando la mano y poder abrir un micrófono y participando. Esperamos que esta sesión sea lo más interactiva posible, ya que el tema se presta para ello. La masa apendicular resulta ser digamos, un problema no menor porque incluso el diagnóstico en estos casos puede ir más allá de un cuadro apendicular complicado y tenemos que tener una gran sospecha de algunas otras situaciones incluso un poco difíciles o desafiantes para el cirujano. Bien, entonces, Antolino, tienes la palabra y puedes compartir tu presentación e iniciar tu presentación. Gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Antolino, creo que estás no veo como el anterior, ahí está. Perfecto, y ahora sí, inicia. Ya. Doctores, buenas noches. Estimados colegas, buenas noches. Estimado doctor Juan Morales, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer lo que es el tema más apendicular, el cuándo y por qué operar. Como el doctor bien dicho me presentó, soy médico residente de primer año, Antolino Rosales Pijo, del Hospital IMESTE Vitarte. Bueno, los objetivos fundamentales de esta exposición va a ser lo que es revisar lo que es la definición, la fisiopatología de la masa apendicular, comparar lo que es el manejo conservador, la cirugía precoz y la apendicectomía de intervalo, y discutir el riesgo de neoplasia oculta y su impacto en la indicación quirúrgica y algunos estudios que se han realizado en los últimos años entre el 2023 y el 2025. Como parte de las generalidades, en este caso he visto conveniente hacer un pequeño resumen sobre lo que es la apendicitis, ¿no? De acuerdo a la última guía que se ha publicado en el mes de noviembre. Nos dice que la presentación de la apendicitis promedio va a ser de 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esto va a ser en lo que es en lugares del occidente y en hasta un 83 por casos por cada 100.000 habitantes en lo que es en la población pediátrica. El pico etario nos dice que el de la apendicitis va a ser en promedio de 15 a 20 años de edad. Esto va a estar relacionado con la formación o con la cantidad de tejido adenoide a esta edad, ¿no? Y la mayor incidencia va a ser en climas cálidos, que va a estar relacionado con el estado de deshidratación y el estado de lo que es la constipación de estos pacientes. También nos dice que un tercio de estos pacientes va a estar relacionado con lo que es una apendicitis complicada y la mortalidad va a estar relacionada hasta un 0,07 a un 0,2%, y en países con recursos bajos como el nuestro está relacionado hasta 1% de lo que es la mortalidad en lo que es la apendicitis. En cuanto a la anatomía, un breve resumen nos dice que la apéndice está formada a partir del intestino medio, promedio se forma a partir de las 8 semanas de edad gestacional, el tamaño promedio es de 5 a 10 centímetros, ¿no? Y es parte del ciego, normalmente es un divertículo del ciego, ¿no? Está relacionado o está asociado con lo que es la maduración de las células beta y lo que es la secreción de la inmunoglobulina A. Además, presenta una microbiota y nos va a proteger contra lo que es la infección del Clostridium difficile. Fisiopatológicamente, actualmente lo dividen si es una no complicada o una complicada. La no complicada, que va a ser generalmente por una invasión transmural de neutrófilos,
y está relacionado con la apendicitis flemonosa. Esta de aquí está relacionada, esta apendicitis no complicada es la que actualmente está en, bueno, se dice que debe ser un manejo médico, ¿no? Incluso con antibiótico terapia. En cuanto a la complicada, está relacionada con lo que es la trombosis vascular, que nos lleva a una isquemia, una necrosis y una perforación que nos debe llevar a una peritonitis generalizada o una formación de una masa o un absceso. En cuanto a la etiología, como la mayoría conocemos, está relacionado con lo que es la obstrucción luminal, ya sea por un fecalito, un tumor, una hiperplasia adenoide, la disbiosis intestinal, lo que es el componente inmunológico también importa aquí demasiado. Cuando es una no complicada, se dice que hay un componente eosinofinólico, ¿no? Bueno, a predominio de lo que son eosinófilos. Y cuando es una apendicitis complicada, nos dice que está relacionado con la inmunidad celular, en donde están involucrados lo que son los TGLP1, los TGLP17. Y también está un poco aquí lo que es la genética, que está relacionado también. Y en la última guía es importante leer también, lo he visto, he visto conveniente presentar, al menos para diferenciar una no complicada y no complicada, hay un score, ¿no? Que han publicado, el score de severidad 2.0, en el cual incluye lo que es clínica, laboratorial y también lo que es importante, una tomografía. Ahora sí, abocándonos en lo que es el tema, lo que es más apenicular, una definición breve y concisa es una complicación de la apendicitis aguda, ¿no? Esta va a estar conformado Esta masa va a estar conformada ya sea por el ciego, intestino, e incluso en algunos, en lo que es en el sexo femenino, incluso puede estar contenido por lo que es el útero, ¿no? Y esta básicamente se diferencia en dos, ¿no? Que es un flemón o un absceso, ¿no? Y se presenta hasta un 10% de los casos de una apendicitis complicada. Generalmente se va a presentar entre el tercer y quinto día y la evolución lo que es en la evolución clínica de la cronología de Murphy, un paciente que inicia con un cuadro típico de apendicitis aguda, generalmente esta se presenta mayor a 48 horas o dentro de las 72 horas, ¿no? En la edad promedio de un paciente que va a presentar masa apendicular se dice que es entre el 31 y 40 años de edad, casi un 40%, y los de 18 a 30 años un 33%. Casi en su mayoría va a ser el sexo femenino, casi un tercio, por ciento, un 60%. Y por cierto, esto representa un reto alto, ¿no? Ya que si se manipula de forma agresiva, es de alto riesgo de perforación. Si te abarcas a un manejo conservador que es antibiótico, también pues, tienes el riesgo de correr, que es el fracaso, ¿no? En cuanto a la fisiopatología de la formación de un proceso de la masa, o ya sea un absceso o un flemón, una masa, básicamente sigue el curso de una apendicitis aguda, ¿no? Por eso se dice que es una complicación. La obstrucción del lumen, inflamación, gangrena, perforación, y si el cuerpo logra contener este proceso, ya sea con el aumento de las asas, forman un flemón o un absceso, ¿no? Y la evolución posible de este proceso va a ser lo que es. Puede ser la resolución, la formación de absceso, e incluso llevar, en los casos extremos, una peritonitis, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que he visto en la lectura que he podido seleccionar. Los factores con falla, la contención o la falla, a la formación de una masa están relacionados principalmente a estos cuatro factores que le mencionaba en la diapositiva. Sería una edad avanzada, normalmente mayor a 40 años, 35 o 40 años, la diabetes mellitus, la inmunosupresión y la presentación de la apendicitis pélvica, ¿no? Que es difícil de contener o difícil de formar una masa. Por otra parte, hay la clasificación clínica e imaginológica, ¿no? La clasificación imaginológica va a ser dada por el gold estándar, ¿no? Que es la tomografía computarizada. En este caso divide en dos, ¿no? Ya sea un flemón o un absceso. Un flemón básicamente es una masa sólida contenida de bordes irregulares. Al cambio, el absceso va a ser una colección, típicamente va a ser mayor a 3-4 centímetros y puede estar con presencia o no presencia de gas, ¿no? En cuanto tenemos otros estudios como la ecografía, un estudio inicial, ya sea en hospitales de menor complejidad. Es el estudio inicial que uno va a solicitar, es en un hospital de nivel 2.1, 2.2 o 3.1. Y ya en hospitales más grandes o en países más desarrollados de frente a tomografía. Pero tenemos algunos signos directos e indirectos que nos va a ayudar a diferenciar, ya sea entre un flemón y un absceso. En cuanto a la ecografía, por ejemplo, tenemos que es una colección. La pared engrosada, y la medida normalmente va a ser mayor o igual a 3 centímetros en su mayor eje. En cuanto a la tomografía,
el que se dice el estándar siempre va a ser el apendiculito y lo que es el líquido libre en cavidad. Pero también se dice en cuanto, si queremos ver un tamaño así de colección, siempre es el punto de corte mayor o igual a 3,4 centímetros, ¿no? Que va a estar con un líquido encapsulado. Incluso podemos encontrar lo que es gas dentro de la lesión o la infiltración del gas a periapendicular. Y lo que son las asas intestinales adheridas al plastrón. En la imagen de la derecha nos muestra una ecografía desde el día 0 hasta el día 90, en el cual a un inicio podemos ver lo que es la dilatación de la parte muscular de lo que es el apéndice, en el cual al día 90 con tratamiento antibiótico podemos ver la reversión. En la parte inferior se muestra una tomografía en el lado derecho, en el cual nos muestra una masa, sería un absceso, ¿no? Porque se muestra lo que es niveles hidroaéreos o nivel, lo que es aire. En cuanto a la evaluación clínica y diagnóstico de lo que es la masa pendicular, típicamente casi en su mayoría de los pacientes va a llegar un paciente típico que ha llegado con una sintomatología clínica, lo que es una apendicitis aguda, añadida a esto una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha, ¿no? Que puede ser evidente a la espectroscopía o a la palpación, asociada a fiebre, malestar general y hiporexia, casi la mayoría, ¿no? Que es un 100% de los pacientes y más en los varones, ¿no? Excepto en las mujeres que no se cumple esta trilogía o esta tetrada. Y los signos de alarma que nos van a llevar a un paciente que nos pueden decir que se está complicando son básicamente los pacientes con criterios de sepsis, ¿no? Taquicardia, hipotensión, dolor difuso que nos puede decir una peritonitis generalizada o defensa generalizada. Y lo que son los laboratorios anormales, ¿no? Una leucocitosis, PCR elevado. En cuanto a las opciones terapéuticas, básicamente son tres, ¿no? El manejo. El tratamiento conservador que nos dice una apendicectomía diferida entre las 6 y 8 semanas, la apendicectomía sin apendicectomía diferida y la apendicectomía inmediata, que es la cirugía abierta o la laparoscópica, ¿no? En este caso no hay un consenso absoluto, ¿no? En el que la decisión se basa básicamente en el estado clínico, los recursos, la experiencia del equipo y en qué nivel de complejidad del hospital nos encontremos. En cuanto, para conversar más o menos, el manejo conservador clásico, que es de Lochner-Chen, este manejo conservador básicamente tiene indicaciones no absolutas, pero sí la mayoría, en la mayoría o al menos en el estudio nos dice que no, que el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Que no tenga peritonitis generalizada, o el AMAS o el flemón, el absceso debe estar localizado en la tomografía computarizada. El tratamiento va a estar dirigido a lo que es a un inicio manejo NPO, hidratación, y luego lo que es analgesia, antibiótico terapia dirigida a lo que es gram negativos y anaerobios, ¿no? La tasa de éxito reportada nos dice que es mayor a 80-90% de estos pacientes. En cuanto en cuanto al manejo con antibióticos, en las últimas revisiones que he visto, los antibióticos dirigidos mayormente bueno, en estos 5 estudios que he colocado, la mayoría son ceftriaxona, metronidazol, ¿no? En algunos son pipetazo, en algunas he visto que también colocan lo que es un meropeneo, ¿no? La dosis de ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, pipetazo 4,5 miligramos y meropeneo 1 gramo cada, cada 8 horas. En cuanto, la mayoría de los estudios concluyen que a un inicio 3 a 7 días endovenoso, después desescalamos a vía oral, ¿no? Si un paciente está con lo que es ceftriaxona, metronidazol, en la mayoría ciprometro, lo desescala a vía oral. Y si está con pipetazo, amoxi-ácido clavulánico, en todo caso ciprofloxacino con metronidazol. En cuanto al drenaje percutáneo, tiene indicaciones también, no absolutas, pero la mayoría de las guías coincide que debe ser una masa pendicular localizada, debe ser un paciente estable, la colección debe ser accesible, ¿no? El paciente debe estar sin peritonitis difusa y sin sospecha de neoplasia, ¿no? En este caso, en este estudio nos muestra que habían realizado el drenaje percutáneo y la extirpación quirúrgica en 40 pacientes, ¿no? Ambos habían venido con una presentación aguda. El tiempo operatorio, como nos muestra, en el drenaje percutáneo va a ser 45 minutos, y en la extirpación quirúrgica 95 minutos, ambos más o menos 10 y en el otro más o menos 15 minutos. La estancia hospitalaria es menor en el drenaje percutáneo, 5 días promedio más o menos 2, y en lo que es la extirpación quirúrgica 8 más o menos 3 días.
La infección herida operatoria es mayor, se presenta mayor en lo que es la extirpación quirúrgica, el manejo quirúrgico, la hemorragia intraoperatoria de misma manera, 5%, el hilio postoperatorio un 5% y la mortalidad casi es. La mortalidad es igual, ¿no? Pero comparando en la mortalidad es mayor en lo que es en el manejo quirúrgico. En conclusión, nos puede decir que el drenaje percutáneo en los casos seleccionados nos podría apoyar mucho, ¿no? Ya que tiene menos complicaciones, menos estancia hospitalaria y tiene menor tiempo operatorio. ¿Y cuándo operar de urgencia? Hay criterios absolutos, podríamos decirlo, en el cual nos dice la guías, o bueno, la mayoría de las revisiones que he podido observar, en cuanto al paciente si presenta peritonitis difusa o sepsis, ¿no? Un paciente que viene con shock, shock hipovolémico refractario, shock séptico, el paciente tiene que tener, debe ingresar de urgencia a lo que es la operación. Un fracaso de manejo no operatorio dentro de los 48 a 72 horas. Por ejemplo, tenemos un paciente con drenaje percutáneo y con antibiótico de amplio espectro y aún a pesar de esto continúa con leucocitosis mayor a 20.000 o 23.000, PCR elevado, y el absceso por control tomográfico aún continúa en aumento, debería entrar a lo que es a sala de urgencia. Abscesos no accesibles a drenaje, por ejemplo, abscesos retroiliales, abscesos que están entre los vasos, o abscesos que van en aumento de tamaño, ¿no? Esos deberían entrar a la urgencia. Sospecha de neoplasia, ¿no? Pacientes que tienen tomografía, que ven masas de bordes irregulares con adenopatías cercanas, pacientes deberían entrar también en urgencia, ¿no? Para poder, poder biopsiar y hacer un tratamiento precoz de lo que es si estamos sospechando, sospechas alta de neoplasia. Paciente con obstrucción intestinal también debería entrar, ¿no? A lo que es urgencia. Pacientes con abscesos gigantes, el punto de corte la mayoría le pone 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros debería ir lo que es manejo quirúrgico. Y pacientes con mala evolución. Y pacientes con inestabilidad hemodinámica, que ya tiene paciente taquicárdico, hipotensión, con mala evolución clínica. En cuanto a la apendicectomía precoz, los pros y las contras, las ventajas siempre van a ser resolución en una sola hospitalización, ¿no? El paciente no va a retornar o no va a tener un reingreso, ¿no? O va a evitar el reingreso para cirugías diferidas. Y permite también lo que es la biopsia inmediata para descartar una neoplasia. Las desventajas, que va a ser mayor dificultad, ya que un paciente, al menos cuando un paciente viene en un cuadro agudo, decimos que es un cuadro hostil, ¿no? Tiene alta probabilidad de generar lesiones inadvertidas, ya sea en intestino o en lo que son a nivel de lo que es donde está ubicada nuestra masa, ¿no? Lo que son órganos confluentes. En cuanto, además tiene riesgo incrementado de conversión, resección secal o ileal o generar fístulas. En cuanto a la apendicectomía intervalar, ¿a quién y a quién no hacer intervalos, no? Se dice que un paciente con masa apendicular que presenta mayor a 40-50 años, debíamos intervalar, ¿no? Y deberíamos hacer estudios seriados con tomografía y al menos debería tener colonoscopia este paciente para hacer una apendicectomía diferida, ¿no? En cuanto a recurrencia, si el paciente presenta cuadro de dolor abdominal en función ilíaca recurrente, debería entrar a una apendicectomía intervalada. Y la presencia de apendiculito en tomografías de control post-tratamiento, el paciente también debería entrar a apendicectomía, ¿no? La presencia de apendiculito está relacionada o tiene alta sensibilidad para hacer una apendicitis complicada. Y aquí en no intervalar es lo contrario de este paciente menor a 40 años, imagen negativas y las que tienen baja recurrencia. Aquí he generado un logaritmo práctico en lo que es adulto y en lo que es paciente pediátrico, ¿no? Si nos presentamos frente a un paciente con masa apendicular confirmado en una tomografía computarizada, nos preguntamos, ¿no? Si presenta peritonitis generalizada, un paciente séptico o está en inestabilidad, debería entrar, si nos dice sí en una de estas uno de estos criterios, debería entrar a cirugía de urgencia, ¿no? Pero si no, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El absceso está bien limitado? ¿Tiene mayor o igual a 3-4 centímetros? Si hacemos una pregunta y respondemos sí, debería ir antibiótico más un drenaje percutáneo. Va a depender, ¿no? De acuerdo a lo que el diapositiva anterior hemos conversado. ¿En qué caso podemos enviar a un paciente a un drenaje percutáneo? Si es no, pues un flemón, debería ir un antibiótico y observación estrecha
un seguimiento a ese paciente, ¿no? 48 a 72 horas, ¿no? Si presenta mejoría o no presenta mejoría. Si no presenta mejoría, directamente apendicectomía de urgencia. Si presenta mejoría, completar manejo conservador. Luego tomografía y lo que es la colonoscopía en pacientes si es mayor a 40, 50 años o con alta sospecha de neoplasia. Al cambio, en un paciente pediátrico, si presentamos un niño con masa pendicular estable, debería ir antibióticos, más drenaje si ese absceso grande, ¿no? Y se debería dar alta con seguimiento. ¿En quién es intervalar? Si el paciente presenta, ¿no? en una tomografía apendicolito persistente o episodios recurrentes de dolor compatibles con lo que es apendicitis. Bueno, aquí es importante minimizar, ¿no? Lo que es las resecciones necesarias y así sin aumentar lo que son las recurrencias. Aquí muestro, por ejemplo, un estudio en el cual hicieron un diseño del estudio que fue un estudio prospectivo sobre masa pendicular, ¿no? En este caso, cuando hicieron un manejo conservador de este paciente, de acuerdo al método, de 30 pacientes, 28 presentaron un manejo conservador exitoso, ¿no? Prácticamente un 93.3%. Solo 2 pacientes fracasaron. Y esos 2 pacientes que fracasaron no era, más que todo eran porque el dolor era persistente y en el otro paciente era una mala adherencia al tratamiento, ¿no? Ambos requirieron o se realizaron lo que es la apendicectomía de intervalo entre las 6 y las 8 semanas. La recurrencia, como nos muestra, es de 3.6% a un año. En conclusión, la recurrencia es muy baja, reforzando que no es necesaria la apendicectomía de intervalo rutinaria, más bien es seguro y es eficaz lo que es el tratamiento conservador. Por otra parte, nos muestra otro estudio, comparar lo que es el manejo conservador versus la cirugía temprana en lo que es en una masa pendicular mediante una revisión sistemática, ¿no? En una metaanálisis que se realizó entre el 2015 y el 2024, el manejo conservador es altamente efectivo hasta en un 90% y con menos complicaciones. En cambio, la cirugía temprana causa más complicaciones y mayor estancia hospitalaria. Y la recurrencia tras manejo conservador es baja, ¿no? Menos del 9%. Por eso concluye que debe evitarse la apendicectomía de intervalo rutinaria, excepto en pacientes que les he mencionado al menos en edad mayor a 40 años, ¿no? Y se recomienda manejo individualizado, reservando la cirugía para casos ya indicados. Por otra parte, muestro otro estudio, el cual el objetivo del estudio fue evaluar si la masa pendicular puede manejarse solo con tratamiento conservador sin apendicectomía de intervalo y medir la recurrencia de la apendicitis, ¿no? Por ejemplo, en este estudio el tiempo para desaparecer la masa o con el tratamiento con el manejo antibiótico terapia es de 12 a 25 días, motivo por el cual la mayoría se plantea cuando nos encontramos frente a una masa antibiótico terapia al menos 7 a 10 días endovenoso y luego de eso al menos de 7 a 14 días de tratamiento bioral, ¿no? Fracaso del manejo conservador es bajo, ¿no? 10.9%. Y la recurrencia de apendicitis al menos en el primer año es de 3.6%. La conclusión de este estudio nos dice que el manejo conservador sin apendicectomía de intervalo es seguro, efectivo y preferible, ¿no? Y tiene una baja recurrencia, al menos de 3.6%, el cual nos dice que no es necesario operar después, ¿no? Y la cirugía solo debe hacerse ante fracaso de tratamiento, ante complicaciones, ya sea con obstrucción, peritonitis, hemorragia, absceso, y frente a sospecha de neoplasia, en el cual tiene el punto de corte de 40 años, ¿no? El que requiere colonoscopia o tomografía computarizada de seguimiento. Como conclusión, podríamos decir, ¿no? Que todo masa no es una urgencia quirúrgica. Además, el manejo conservador es seguro, ¿no? Que mayormente en la mayoría de los estudios que he mostrado tiene una eficacia más o menos 90%. El intervalar en pacientes selectivos, ¿no? Al menos viendo anamnesis, factores de riesgo y ver un manejo, el manejo debe ser individualizado como lo he puesto ahí, ¿no? Y la cirugía precoz solo en centros expertos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias, Antolino. Bueno, vamos a pasar a la discusión. Puedes dejar de compartir y vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Juan, ¿cómo estás? Y buenas noches. En principio, ¿qué te pareció la exposición de nuestro presidente, doctor Antolino, sobre un tema que es más apendicular, más allá de la apendicitis? Mira, pues la apendicitis aguda es un problema bastante frecuente en nuestras emergencias, es casi, digamos, el tótem del cirujano, ¿no? Siempre estamos allí buscando el diagnóstico y además
poniendo el tratamiento, pero en esto hay algunos casos en los cuales nos llega muy probablemente con un tiempo un poco mayor, con algunas complicaciones, fiebre, hiporexia marcada, y sobre todo cuando hacemos un examen físico nos encontramos con, uy, una masa o algo, una tumoración, decimos nosotros, en la región de la fosa ilíaca derecha, ¿no? ¿Qué condiciones cree que deberíamos primeramente tener en cuenta para poder hacer este diagnóstico de masa appendicular? Si estamos frente a una masa appendicular, decir un flemón, puede ser también una tumoración de alguna etiología terminal. El diagnóstico, a ver. Gracias. Muy buenas noches con todo nuevamente. Bueno, felicitar al ponente por una exposición al grano, con puntos muy claros. Y sí, como lo menciona doctor Medrano, nuestro día a día siempre va a ser uno que otro paciente con el diagnóstico de apendicitis aguda. El problema está cuando se asocia a una masa, ¿no? Y sobre todo si escapa fuera del rango de edad de los scores más comunes, como por ejemplo del score del varado. Si bien es cierto, como se mencionó en la ponencia, han cambiado muchas cosas, no solamente respecto a los factores que influyen en la etiología, sino también al mismo proceso etiopatológico de la enfermedad, ¿no? Antes se hablaba de que la causa principal era el apendicolito y punto, pero conforme han pasado los años y se ha estudiado mucho más el tema de la inmunidad, ahora se habla de que tanto las apendicitis complicadas como no complicadas se van a diferenciar específicamente por el tipo de respuesta que tiene el paciente ante la causa específica, ¿no? Como mencionaba el ponente, en las no complicadas, la eosinofilia va a ser un factor muy marcado en la inmunidad, a diferencia de las apendicitis complicadas, en donde ya existe otro tipo de respuesta inflamatoria. Hablamos aquí ya de inmunidad celular, con presencia de agentes proinflamatorios, incluso del propio TNF, ¿no? El factor de necrosis tumoral. Ahora, es esta diferencia la que hace que la inmunidad del paciente tenga mucha influencia en este sentido, ¿no? Obviamente, si tenemos un paciente em, inmunológicamente competente, ¿no? Joven, bien nutrido, eh, lo usual, lo general es que haga un proceso de apendicitis como nosotros lo conocemos, ¿no? Congestiva, supurada, necrosada y perforada. Pero en aquellos cuya inmunidad está un poco comprometida, existe riesgo, ¿no? De que no haya un curso habitual de esta enfermedad, de la apendicitis, y exista ese 1 a 10%, perdón, 1 a 4% de probabilidad de que estemos ante una masa apendicular, que como si bien es cierto, ya lo detalló el ponente, podemos hablar de flemón y acceso, ¿no? La diferencia netamente, muy aparte de la terminología, es la presencia o no de gas y la presencia o no de líquido, ¿no? Si encontramos una masa pendicular sin gas, sin líquido localizado, estamos ante un flemón. Pero si encontramos ya gas eh, o la ecografía nos habla de una colección ya definida en la fosa ilíaca derecha, estamos ante un absceso, ¿no? En cuanto a su pregunta, que va más a los criterios de cómo tratarla, es importante lo que se detalló al final de la exposición, ¿no? No solamente el tema de la estabilidad del paciente, sino en qué condiciones se encuentra. ¿Estamos ante un paciente con signos peritoneales o sin signos peritoneales? ¿Estamos ante un paciente que tolera la vía oral o un paciente que tiene signos de obstrucción intestinal? ¿Estamos ante leucocitosis o ante unos exámenes analíticos sin elevación de los factores perdón, los reactantes de fase aguda o sin presencia de leucocitosis y desviación izquierda? Entonces, creo que esos son los puntos claves que nosotros nos van a permitir definir si podemos optar por el manejo conservador o si podemos ingresar a resolver ya sea de forma no invasiva por drenaje percutáneo si es que el Ujú. absceso es abordable, porque también van a haber abscesos no abordables, o quizá por la paroscopía, dependiendo de si contamos o no con el recurso. Claro, Juan. Mire, para ir también desgranando y tanto este tema tan interesante, es decir, que toda masa en la fosa ilíaca derecha podemos decir que se trata de una masa apendicular. Probablemente quizás no, y como nos mencionas, tenemos que ampliar ciertos estudios. Y aparte veo
la situación individual de cada paciente. Es decir, quizás no actuemos como en cirugía, en algunos casos, que podemos a todos en una misma condición y consideramos a todos en ello, sino que tenemos que individualizar cada caso, porque existen factores muy propios en cada paciente que nos van a llevar a pensar y a dirigir nuestro diagnóstico quizás a uno u otro. La individualización de cada caso, yo siempre digo, y el estudio de cada caso es importante. Ahora, tenemos que echar mano de estudios de imagen, sí, como el gol estándar que nos mencionaba Antolino acerca de la tomografía. El uso de la tomografía es vital en estos casos. Prefiero a veces la ecografía de inicio, de todas maneras, que no falte, porque si resulta ser un estudio que si bien puede ser operador dependiente y paciente dependiente, pues nos da una primera información y una data quizás que podamos tomar siempre en cuenta, ¿no? La ecografía. La tomografía también es vital y por ahí, por ejemplo, alguna literatura nos dice, paciente varón más de 50 años con una masa en fosílaca derecha, la tomografía siempre también suele ser importante en nuestro gabinete de imágenes, ¿no? Eso dando un poco más en la parte de diagnóstico antes de entrar en la parte terapéutica. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, existen algunos scores de repente que nos pueden también ayudar acá, Juan, para poder afinar un poco la sospecha diagnóstica? Y el otro punto también es que esa triada importante que nos mencionó Tolino, la masa, fiebre e hiporexia, nos puede llevar también a esa sospecha. Mm. Bueno, en cuanto a su pregunta, más que scores, tiene que haber una relación clínica con los síntomas del paciente, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de la parte netamente inflamatoria, pero si tenemos un paciente con una masa pendicular que indistintamente de si haya tenido o no cronología de Murphy y es mayor de 50 años y presenta pérdida de peso, ¿no? Cambios en los hábitos alimenticios, sarcopenia, y un síndrome paraneoplásico en los exámenes de laboratorio, tenemos que pensar en neoplasia, ya no en un cuadro inflamatorio. Entonces Claro, creo ahora, que no hay un ese, score específico como para poder eh, eh, ignorar, por así decir, la parte clínica del paciente, ¿no? Y abocarnos netamente en puntos específicos solo en el examen clínico como laboratorial. el caso clínico que nos puede demandar también un poco también de reflexión es el paciente más de 50 años que nos viene a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 15 a 20 días, muchas veces nos refieren hasta un mes de enfermedad, con dolor intercurrente y que obviamente el paciente puede haber también se dotado de analgésicos, ¿no? Para poder aminorar el dolor y que en la última fecha pues ya no resiste a lo mismo, ¿no? Ya no contiene el dolor y bueno, presenta febril, se presenta incluso con baja de peso, como mencionaste, porque el tiempo de enfermedad también que consume la misma, pues origina cierta disminución en la alimentación, el malestar general y todo. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos un abdomen resistente. A veces no podemos palpar un poco bien la masa, ya que el abdomen es resistente y nos limita ese examen, por ejemplo. Y es ahí donde entonces podemos, por el tiempo de enfermedad, decir, bueno, tenemos que gatillar a una tomografía, ¿no? Evidentemente, porque eso es un tiempo de enfermedad bastante largo, paciente de 50 años, no tenemos la data probablemente de paraneoplásicos o de antecedentes neoplásicos en ese momento, pero tenemos la obligación de pensar, tenemos la obligación de también meterlo dentro del saquito de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Claro, Ujú, existen, bueno, fuera de las causas inflamatorias, ya hablando de causas netamente tumorales, existen los tumores mucinosos, ¿no? Perdón, los tumores epiteliales y no epiteliales. Dentro de los no epiteliales, el más común va a ser el carcinoide, ¿no? Si tenemos pues un ujú, paciente mayor de 50 años o con pérdida de peso, rubicundez, diarrea, dolor y masa palpable, hay que pensar en síndrome carcinoide. ujú, Existen dentro de los epiteliales los mucinosos, en donde hablamos ya del cistoadenoma, ¿no? Si tenemos una paciente mujer con antecedente de quiste de ovario y con dolor en fosiliaca derecha asociado a una masa palpable, hay que pensar en un tumor mucinoso, ¿no? Entonces, si bien es cierto dentro de las causas tumorales neoplásicas, se encuentran del 2 al 7% aproximadamente, es el 50-70% de ese 2 a 4% el tumor carcinoide el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Dentro de las ujú. causas neoplásicas. Y es por eso la razón de que se prefiere siempre la tomografía con contraste, ¿no? Para poder descartar neoplasia, descartar algunas tumoraciones, muy aparte de la causa inflamatoria que obviamente va a ser la más común, ¿no? Dentro de lo que es el cuadro de masa pendicular. Fíjate, Juan, que la cirugía nos juega a veces también
nos abren ciertas ventanas en las cuales podemos no estar nos puede dejar al cirujano un poco invalidados para poder llegar a un diagnóstico, sino a través de la intervención quirúrgica. Es decir, con respecto, por ejemplo, a adenocarcinoma mucinoso, tuve un caso de una paciente de 38 años que ingresa con una clínica evidente de apendicitis aguda, con un tiempo de enfermedad corto, obviamente, y en el cual cuando se ingresa por cirugía laparoscópica, que casi podemos considerar como gol estándar, encontramos un apéndice prácticamente normal. Y retrocediendo quizás un poco ya luego a la historia clínica, en el posoperatorio se evidenció que la paciente tenía ya dolor, cierto dolor con relativo tiempo, un poco más de lo que nos había conversado. Pero era muy leve, así que no era quizás considerado como parte de la enfermedad. Y en esa búsqueda de encontrar esa causa, por ahí nos topamos con una tumoración casi en el colon ascendente, por arriba del ciego, y se tuvo que convertir, se hizo una micolectomía en ese momento, y resultó ser pues un adenoma carcinoso, un adenocarcinoma mucinoso. Entonces, casi como un hallazgo muy casual, no sospechado, pero en una paciente también joven, sin antecedentes de neoplasia, ¿no? Entonces, son cosas que también nos juega la cirugía y que importante sí es sospechar. Sospechar, yo creo que la gran luminaria es la sospecha, ¿ya? Y así incluso no quedarse con la duda, ¿no? Ir al fondo del asunto. Sí, justamente lo que menciona en cuanto, bueno, si bien es cierto, el cistoadenoma mucinoso dentro de los epiteliales es común y dentro de los no epiteliales el tumor carcinoide es el más común. Si hablamos de ubicación, lo que describe la literatura es que el mucinoso puede estar tanto en el tercio proximal como distal del apéndice. En cambio, el carcinoide es más común encontrarlo en el tercio distal, ¿no? Entonces, más o menos por esa ubicación y por frecuencia podríamos sospechar de uno o de otro, ¿no? Si es que nos encontramos con uno de estos casos. Y ya yendo, bueno, saliéndome un poco del tema y más a la parte terapéutica en cuanto al tamaño, hablando ya de del procedimiento que usted mencionó, la micolectomía, solo hablando de tumor carcinoide, que es uno de los más frecuentes, lo que describe la literatura es que si tenemos un tumor en tercio distal de más de 1 centímetro, se prefiere hacer la hemicolectomía. Y si este es menor de 1 centímetro, lo que dice la literatura es que basta con la simple apendicectomía, no más revisión de presencia o no de adenopatías para definir si podemos o no ampliar con una hemicolectomía. Claro, Juan. Y también otro dato importante para tus residentes es que, y lo he considerado desde el accidentado, es que hay pacientes adultos mayores que ingresan con un cuadro bastante un poquito largo, ¿no? Más de 5 días, más de una semana, pero que viene con un cuadro obstructivo intestinal. En nuestro medio, la primera causa puede ser vólvulo, pero la segunda causa es un cuadro apendicular, siempre y cuando el paciente no Sí. tenga una cirugía previa, porque si fuera cirugía previa, lo primero que Heridas tenemos y que adherencias. pensar es vías de adherencias, ¿no? Y en Ujú. segundo lugar, vólvulo. Pero cuando estos pacientes, más de uno decimos, paciente que viene sin antecedente quirúrgico y con un abdomen distendido, o es vólvulo o apéndice, ¿no? Y el apéndice también, como plastrón apendicular, da una consecuencia, es el cuadro obstructivo intestinal, ¿no? Entonces tenemos que pensar, y más de uno nos ha ligado eso. Abrimos micrófono, si el que desea también de nuestros participantes, los invitados, preguntar o también lanzar algún comentario, estamos abiertos a ello. Eh, Siguiendo también ya con la parte de diagnóstico y avanzamos a la parte quizás terapéutica. Justamente el planteamiento terapéutico, decimos, una masa pendicular se debe intervenir cuando tenemos tres condiciones, o hay, dice, leucocitosis o fiebre, es decir, eso significa que ya se abscedó o está complicado, y el otro punto es siempre dolor intenso que no puede contenerse, y el otro es un cuadro obstructivo. Si estás de acuerdo de repente con esas tres condiciones o podemos agregar otras, eso para el gatillo de tenemos que operar o tenemos que conservar, ¿no? Claro, va a depender bastante del escenario, ¿no? Y bueno, pisando firme en nuestra realidad, si tenemos o no algún examen auxiliar. Netamente, lo válido y lo aceptable es basarnos en la clínica. Obviamente, si tenemos un paciente un efecto de masa en fosa ilíaca derecha, febril, con signos peritoneales, ¿no? Y que, bueno, lo más próximo que tenemos es un hemograma y leucocitosis, hay desviación izquierda, obviamente hay que ingresar, ¿no? Si a eso le sumamos una ecografía y tenemos líquidos y está localizado,
es candidato para un drenaje, pero si este líquido no está localizado y está difuso, obviamente tendríamos que explorar ya sea por laparoscopía o por cirugía abierta si es que no tenemos el recurso de la laparoscopía. En cuanto a si tenemos o no tomografía, basa la presencia de fecalito para, indistintamente de si hay o no líquido libre, ingresar. Porque, bueno, el fecalito no es la única causa, no se habla en pediátricos de la presencia de los folículos de Rux. Y es justamente en los pacientes pediátricos en los que sea flemón o incluso absceso es en donde más chance y donde más estudios hay sobre el manejo no operatorio con antibiótico terapia y en donde más se habla de la cirugía de intervalo como lo mencionó el ponente, es a las 6 a 8 semanas y que tiene en mayor cantidad en esta población estudios acerca de la tasa de éxito de este manejo, ¿no? Entonces, siempre va a mandar la clínica, tengamos o no los exámenes auxiliares, porque como su nombre lo dice, son auxiliares. Lo que va a ser mandatorio aquí es la clínica del paciente y si es que hemos utilizado un manejo conservador, o sea, si ya estamos considerando de que hay un flemón o que este flemón es un absceso con líquido, ya se drenó y no hay mejoría en las 48 a 72 horas de iniciado el manejo, o sea, sigue febril, sigue con dolor, se empieza a obstruir, creo que ahí lo mandatorio sería ya intervenir, sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. Bien, tenemos una pregunta, doctor César Iracata. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿Qué tal? bueno, Medrano. Bueno, primero saludarlos desde Chiclayo y Gracias. Saludos hasta aquí. apasionante este tema y me parece muy interesante que le hayan puesto justamente el nombre de masa apendicular. Este capítulo es confuso y es complicado. De repente nosotros pensamos de que ya no hay nada nuevo que decir en apendicitis, ¿no? Y resulta de que, verdad, creo que es uno de los temas más confusos que existen. Miren, les voy a poner un ejemplo en el libro del doctor José de Binatea en cirugía laparoscópica, en el capítulo de apendicitis, y leo textualmente, se clasifica, hay 4 capítulos que toca: apendicitis complicada, muñón difícil, peritonitis y situaciones especiales, masa apendicular y tumores apendiculares. Esta noche nos reúne el tema de masa apendicular, que lo escribe el doctor Manuel Rodríguez y el doctor Juliano Borda de Cayetano Heredia. Va a pelo justamente el término de masas apendiculares. Y en masas apendiculares tenemos todo un problema de definición, puesto que se han usado términos como absceso apendicular, flemón apendicular y plastrón apendicular. Y para mí, flemón es sinónimo de absceso. Flemón etimológicamente significa inflamación, ¿de acuerdo? Y algunas clasificaciones dicen en masas apendiculares frías y masas apendiculares calientes. Las masas apendiculares calientes son los abscesos o los flemones, esas masas que el paciente viene con fiebre, viene con dolor, hemograma infeccioso. Eso es lo que denominamos abscesos apendiculares. Y encontramos ese otro grupo de pacientes que vienen después de 6, 7, 8, 9, 10, 11 días con una masa de repente dolorosa, ¿no? Sí, generalmente dolorosa porque es lo que lo trae a la emergencia, pero el paciente está comiendo, está defecando, el hemograma está normal. Y efectivamente nosotros sospechamos por la historia clínica que se trata de una masa apendicular fría, que tradicionalmente nosotros hemos adoptado el nombre de plastrón apendicular, adoptándolo de nuestros hermanos argentinos, porque hay argentinos escuchando acá. Ese tema no existía, sino que fue introducido por los argentinos, y en muchos libros a nivel internacional se utiliza el término de plastrón apendicular. Yo siempre exijo, no es lo mismo el tratamiento de un absceso apendicular que de un plastrón apendicular. A inicios de este año estuvimos en una mesa dirigiendo justamente este tema y hubieron colegas de los Estados Unidos y una colega del Ecuador. Y todos coinciden en que en centros especializados y bien implementados, el tratamiento del
absceso apendicular y del flemón, por sinónimo así, es drenaje. Si se puede hacer percutáneo, mejor. Pero como muchos de nosotros y de ustedes no tenemos cómo hacer un drenaje percutáneo a las 2 de la mañana y el paciente está efectivamente febril, con dolor, entonces entramos a drenar, deberíamos hacer un drenaje abierto, ¿no? O sea, ya sea laparoscópico o por cirugía abierta, pero el término es drenaje, y me voy a detener un ratito aquí, porque muchos cirujanos, y yo lo felicito al residente, porque el residente ha puesto dentro de sus conclusiones cirugía precoz en centros especializados, ha puesto. Miren, una patología que debería ser tratada en cualquier nivel. Él ha puesto centros especializados. Y yo trabajo en un hospital nivel 2-2 y yo les recomiendo que drenen, es decir, metan el dedito por donde brota la pus y se ven una masa muy compacta, coloquen un dren y salgan corriendo. Porque en ese intento, y ha pasado la semana pasada, en ese intento de querer sacar el apéndice, se despulen las asas y a los 3 días el paciente está con una fístula, no estercoracia, sino una fístula por una perforación de ilion terminal. El paciente reoperado termina en una ileostomía y cosas así. Entonces, basta con drenar. Y dice, pero dice, después hace una fístula estercoracia. Yo en todo el tiempo de que yo tengo, todas las fístulas estercoráceas cierran. Todas. Las fístulas estercoráceas cierran. ¿De acuerdo? Entonces, es preferible tener una fístula estercorácea de un manejo muy sencillo que tener un paciente que termine en una ileostomía. Y ahora, los plastrones, las masas frías, perdón, para aclarar, las masas frías, sí le damos tratamiento médico y esperamos a que simplemente se desinflame, control tomográfico, y ahí sí hay que descartar más adelante la presencia de una neoplasia. Ahora, muchas veces me dicen, no, pero doctor, ¿y cómo descartamos una neoplasia? Pero es que no seas malo, pues si viene un paciente de 17 años, no descarta, pero es muy improbable que tenga un cáncer de ciego. Es decir, en una persona mayor de 50 podríamos esperar eso, pero no en una persona joven, ¿no? Entonces, en todo, entre comillas, plastrón apendicular o masa fría, hay necesidad de más adelante descartarle una neoplasia, ¿no? Entonces, y yo también te felicito, Antolino, mencionaste el tratamiento de Ochsner-Schirring. El tratamiento de Ochsner-Schirring se realizó en más o menos 1902-1903. Busquen, googleen en la Gaceta Médica de México, Médica de México, en octubre de 1925, en una época donde todavía no existían los antibióticos, está descrito el tratamiento de Ochsner-Schirring con la estadística, Antolino, que tú has presentado. Es decir, en una época donde no existían antibióticos, le hacían un tratamiento conservador y los resultados que tú has presentado sucedía en una época en donde no existían antibióticos. Es decir, eso es sorprendente. Por eso yo los animo a que revisen esto, puesto de que lo que tú has dicho, una masa no necesariamente es una urgencia. La masa fría no es una urgencia, un plastrón apendicular no es una urgencia. En cambio, el absceso apendicular, ustedes podrían darle tratamiento médico y esperar 24 horas, porque no estamos hablando de una peritonitis, estamos hablando de un absceso, que es posible que en 24 horas mejore y lo lleves tú esa masa caliente a una masa fría, es posible. En algunos casos vas a fracasar y vas a tener que entrar a drenar, pero sí creo que eso es importante. Yo lo que quería era básicamente intervenir en esto para animarlos, no voy a dar toda una charla de ninguna manera, pero sí animarlos a los jóvenes a interesarse en que este no es un tema, hoy estamos acostumbrados a que los cirujanos plus son los que hablan sobre cirugía bariátrica, cirugía de cáncer. No, 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 no.
apendicitis no es un tema agotado y este lado hay revisiones. Yo lo único que he encontrado es de que los coreanos son los únicos que han hecho hemicolectomía derecha como tratamiento de una masa en emergencia, ¿no? Cosa que me parece a mí excesivo, hacer una hemicolectomía derecha por una Ujú. masa que termina siendo plastrón. Es decir, le hemos sacado parte del colon a una patología benigna, ¿no? Eso quería hablar, Johan. Muchas gracias por el Gracias, tiempo. gracias, maestro César, por ilustrarnos también, por enseñarnos más, e incluso por añadir este conocimiento tan importante y tan vital para poder enriquecer esa discusión. Muchas gracias, mire, doctor. Sí, claro, o sea, cuando estamos frente a un problema digamos, plastrón apendicular ya definido, con un cuadro de flemón apendicular, o sea, plastrón apendicular complicado, un flemón, un absceso apendicular, el tratamiento conservador que a veces podemos intentar hacerle puede resultar, y he visto seriamente fracasos a las 24 horas, y eso es muy cierto, ¿no? No han pasado más allá de las 48 horas, es decir, se inició en la guardia anterior, un día antes, este manejo antibiótico, y en la mañana siguiente, en el pase de visita, ya el paciente hospitalizado, el paciente continuaba con un cuadro febril y mucho dolor. Entonces, en ese momento se tenía que emergenciar. Entonces, porque definitivamente el trastorno frío siempre, ya he dicho, no es el paciente que te toca la puerta en el consultorio y te enseña una ecografía y dice, bueno, yo estoy tranquilo, tuve un dolor hace ciertos días y nada más. Y estuve bien y vengo aquí porque me hallaron esta ecografía, dice una masa, yo no entiendo qué será. ¿Me debo operar o no me debo operar? Es un paciente tranquilo, ambulatorio, ¿no? Pero en un paciente de emergencia es el paciente que te viene en mal estado, ¿no? En ese momento, por ejemplo, ¿qué tal, Juan? Si acepta hacer un manejo conservador, siempre tiene que ser quirúrgico. La tasa de fracasos en el manejo conservador, por ejemplo, en mi caso, en los que yo he podido ver poco, y los que he intentado hacerlo y los hice, deben sumar más del 50% de fracaso de manejo conservador de flemón apendicular, ¿no? Entonces, a veces nos queda esa lección de que sí es mejor hacer una intervención y el manejo conservador dejarlo para otros casos distintos. ¿Qué opinas, Juan? Sí, bueno, si tenemos un paciente estable con un efecto de masa, ¿no? Que no está febril, no tiene, que está comiendo, que está realizando deposiciones sin signos de obstrucción, bueno, manejo conservador. En lo personal, he tenido pocos casos en que haya encontrado pacientes así, ¿no? Por lo general, eh, muy aparte de la presencia del plastrón, hay siempre la mayoría de pacientes en MINSA, ¿no? Siempre hay abscesos, ¿no? Y que esos abscesos, pues nunca falta por ahí la automedicación, que tome esto en la farmacia, que el analgésico, que la vecina, que esto que me ya, etcétera. Las mil cosas que puedan tomar llegan a los 4 o 5 días ya con signos peritoneales. Muy pocas veces he visto pacientes que hayan hecho un cuadro en donde hayamos podido, bueno, en mi experiencia, dar tratamiento conservador. Y cuando hemos ingresado, muy cierto lo que dice el maestro Irakata, el manejo de la base, ¿no? Creo que ahí hay que tomar bastantes factores en cuenta, ¿no? Porque si estamos, como lo mencioné en un inicio, un paciente bien nutrido, un paciente joven sin comorbilidades, y el tejido no es friable y se presta para poder eh, abordar fácilmente la base, ya sea por ligadura o con la técnica que más domina el cirujano, pues tratarla. Pero si estamos con un paciente que independientemente de si está nutrido o no, pero no está estable, si está inestable por la peritonitis, encontramos el fecalito, encontramos el absceso, drenaje y salir. O sea, menos es más siempre cuando hay inestabilidad o cuando las condiciones del paciente no nos permiten exponerlo a más tiempo operatorio. Porque mientras más Ujú. tiempo operatorio, fisiológicamente, más catabolismo, mayor sarcopenia en el posoperatorio, sobre todo si son adultos mayores, mayor exposición, si es que entramos por la paratomía o por la paroscopía, mayor exposición a la ventilación mecánica, mayor riesgo de tiempo prolongado en el posoperatorio, mayor riesgo de que salga UCI, mayor riesgo de aspiración, de atelectasias y todo lo que nos podamos imaginar, que es lo que creo que como cirujanos más nos limita para tratar de dar un buen pronóstico a un paciente. Juan, por ejemplo, con todo lo que me mencionas acerca de las condiciones del paciente, porque individualizamos cada caso. Un paciente
inestable, un paciente con un abdomen bastante doloroso, adulto mayor. Tenemos que ingresarle entonces por la paroscopía, quizás, porque esto resulta ser mucho más corto si estamos pensando en drenaje, porque la idea es entrar con un Ujú. plan, y el plan sería drenaje. ¿Drenaje por la parotomía o drenaje por la paroscopía? ¿Cuál sería la recomendación en ese tipo de pacientes con cierta inestabilidad, con un cuadro de sepsis, obviamente, ¿no? Con un tiempo de enfermedad Bueno, bastante largo, la masa abscedada, y decimos tenemos que drenar, ¿no? obviamente que si el paciente aún no está séptico, aún sin apoyo ventilatorio, y tenemos el recurso de la paroscopía, por la Ujú, paroscopía. Pero si el paciente está séptico, ya está con distrés respiratorio o tiene algún ujú, antecedente de fibrosis pulmonar, algún ujú. antecedente de COVID o ya un compromiso ventilatorio previo, lo ideal sería por la perotomía, lo más rápido posible. Sí, sí, pues nosotros En eso la vamos. literatura, incluso la guía de Jerusalén, recordando lo que mencionaba Antolino de términos centros especializados, creo que hace mención a que, si bien es cierto, el gol estándar es la laparoscopía, pero bien lo detalla la guía de Jerusalén en cirujanos experimentados, eh, refiriendo cierto número pues, de procedimientos laparoscópicos que ya tenga el cirujano de avanzada para poder acortar el procedimiento por laparoscopía. Pero si el cirujano no cuenta con laparoscopía, está bien entrenado en cirugía abierta y puede hacerlo lo más rápido posible, entonces por cirugía abierta. Ujú, claro. Sí, es, digamos, un límite, una delgada línea, ¿no? Roja, en que si tenemos que entrarle, ¿cuál sería lo mejor? Y mencionas que hay ciertas habilidades también, ¿no? Pero otros pueden pensar también, bueno, la laparotomía, me va a llevar más tiempo en el cierre, en la apertura, es mucho más cruento porque estamos invadiendo más al paciente, el dolor también es importante, ¿no? Ahora también laparoscópicamente se requiere ciertas habilidades también y si uno lo puede hacer realmente y tiene experiencia en hacerlo, pues normal también, ¿no? Porque a veces puede decir, esto es mi gol estándar, pero realmente no tienes Mm. mucha experiencia en el manejo de masa, porque incluso en el hecho de entrar en la laparoscopía debemos añadir un puerto más probablemente en la fosa ilíaca derecha para poder tener dominio sobre la masa y muchas veces no trabajar solamente con los tres puertos clásicos. Ahí, por ejemplo, esa variante en la paroscopía y se hace justamente para poder acotar el tiempo, porque incluso desagregar la masa, esa es otra situación distinta. Incluso la doctora Guijarro nos decían acerca, y es muy cierto, cuando si entramos en una laparotomía, ¿no? Podemos hacer esa búsqueda del absceso. El entusiasmo puede ganar al cirujano y podemos decir, bueno, vamos a buscar la base. Y nos adentramos a buscar la base y te podemos sostenernos media hora o más en la búsqueda de la base que no encontramos muchas veces y terminamos poniendo un drenaje. Queremos no dejar nada de apéndice y empezamos a desagregar cruentamente la masa apendicular, obviamente individualizando todo. Y en eso, pues, más de una vez nos ha pasado, me ha pasado, no sé a ti, nos encontramos con un gran agujero y no sabemos si es que eso es un agujero es parte de la masa o es el ciego abierto, no, no sabemos, ¿no? Nos perdemos en un limbo y decimos al final, bueno, vamos a ver si realmente estoy fuera del ciego, o sea, eso no es, esto es parte de la masa y ponemos a buscar la base y no encontramos la base, encontramos algo que podría parecer la base y resulta ser un epítono necrosado. Entonces, ya terminamos, decimos un drenaje y nos vamos, ¿no? Pero ya probablemente después empieza esa duda, ¿será? ¿Habrá abierto el ilion? ¿Qué nos recomiendas o qué sería la recomendación más segura, ¿no? Para poder decir, si estamos frente a una masa, bueno, buscamos el absceso, aspiramos, pero de ahí es necesario buscar la base o lo dejamos ahí con su drenaje y evitamos hacer más daño. Bueno, en teoría con el drenaje basta, ¿no? Y también creo ¿No? que van a haber factores ya intrasop, como son la posición apendicular, ¿no? Porque si es Ujú. una posición clásica, una presentación anterior, ¿no? Y obviamente va a estar mucho más aportable la base, ¿no? Si a eso le sumamos que hay un buen tejido, muy aparte de que haya o no fibrina, líquido libre, etcétera, y nos da chance para poder, tenemos tejido para poder hacer un buen muñón, se hace. Pero si estamos ante un tejido friable, estamos ante abundante fibrina, con riesgo de poder destrozar las asas, ¿no? Si tenemos una posición retrocecal o retroilial, creo que ahí solo bastaría con identificar si hay o no fecalito, sacarlo, drenarlo y salir, ¿no?
obviamente teniendo cuidado con la región ilial, porque como mencionaba el doctor Iracata, es mucho más manejable una fístula estercorácea que una fístula de intestino delgado. Es un Claro, poco yo creo que más sí, manejable la fístula estercorácea, va a cerrar con soporte nutricional. sí. En la primera evidencia que podemos tener, es decir, evidencia macroscópica, que teniendo el plastrón ya a vista del cirujano, podemos darnos cuenta de que está conformado esto, ¿no? De hecho, es el epíplomo y eso lo podemos retirar. A veces hacemos omentectomías parciales y nos damos cuenta si el intestino delgado y el ilion es parte de la misma y decimos, oh, riesgo es importante, así que hacemos menos cosas. Exacto. Encontramos el absceso, aspiramos, y si vemos que el tejido obviamente es friable o bastante duro como para poder empezar una disección, mejor lo dejamos, seamos más cautelosos y nos basta poner un drenaje. Es decir, tenemos que medir nuestro entusiasmo en ese momento y dejar lo que se tiene que dejar siempre y cuando nuestro drenaje, y eso es bastante suficiente, y si se puede, se puede. Pero si valoramos en ese momento un riesgo, es mejor ir por esa vía, ¿no? Entonces, individualizar cada caso, evaluar en ese momento si es posible o no, y ser más cautos, no perdemos nada, ¿no? Esa sería la recomendación, creo, Bueno, ¿estás de acuerdo? Concuerdo. Ujú. Perfecto. Bien, creo que el doctor Antolino tiene alguna pregunta también que hacernos, ya que he revisado el tema, Antolino. ¿Algún comentario en tu experiencia? Ah, ya, doctor, justo así, ¿no? Bueno, justo estaba revisando esta semana sobre masa pendicular y justo ayer tuve un caso estaba en la guardia anoche y Ujú. como usted mencionaba, es importante, justo vino un paciente, ¿no? Que nos entrega en la guardia con un cuadro de obstrucción intestinal y al momento de hacer lo que es la anamnesis y la evaluación del paciente, era un paciente sin antecedentes, de cirugía previas y también era, un paciente que tenía como el único, antecedente médico era que un paciente de retardo mental, que no da una buena información, ¿no? Pero ya conversando con su familiar, nos reportaron que no sufría ninguna enfermedad, el quirúrgico niega, solo venía con cuadro de distensión abdominal, dolor abdominal, distensión y antecedentes que no eliminaba deposiciones hace un día. Y en la placa no impresionaba niveles hidroaéreos, no impresionaba un cuadro típico de un vólvulo, ¿no? A pesar que el señor era de Ayacucho. Este, ya revisando y haciendo, más que todo haciendo el examen físico, tampoco se palpaba, como era un abdomen prácticamente en abdomen inferior, había resistencia, no se podía palpar la masa, pero ya en los hallazgos intraoperatorios se veía que era una masa abscedada, o sea, había hecho un cuadro de obstrucción intestinal por un cuadro de apendicitis aguda complicada, ¿no? Por eso, en nuestro contexto, como he aprendido que al menos me llevo eso de aquí, que un paciente que viene con cuadro de obstrucción intestinal sin antecedentes de quirúrgicos, en este caso, que es la primera causa de bridas herencia, ni es un paciente con vólvulo, es una apendicitis aguda complicada, ¿no? Eso, y por otra parte, más o menos, el doctor hace rato me preguntó sobre el método Ochsner, ¿no? Del doctor Hirakata. En este caso, esa estadística que yo había presentado era, o sea, actualmente los estudios que he hecho la revisión entre 2023 y 2025, o sea, como antecedente siempre o sea, se basan en ese estudio, ¿no? Y la estadística que yo presenté son actuales, porque en los estudios que yo he revisado, al menos en estos tres últimos estudios, sí mencionan que tiene alta tasa de éxito, ¿no? Esto de más o menos de 90 hasta 94% Ujú, ujú. en tasa de antibiótico terapia. Y por otro Ok. caso, quería consultar más que todo, se me quedaba duda, por ejemplo, yo veo al menos en estos 4 meses que yo he estado en el hospital, casi manejo médico a una masa no he visto, ¿no? La mayoría termina en lo que es plan quirúrgico. Y Ujú. casi la mayoría pues, viene con un abdomen ya prácticamente peritoneal, ¿no? Es resistente, ¿no? Y con antecedentes de antibiótico previo que han recibido al menos una semana. Ujú. Y casi la mayoría vienen con ese tiempo de enfermedad, ¿no? 3, 4 días. Y tasa de Mm. complicaciones post-quirúrgico, ya que mencionas que la mayoría de masas ingresan, o de abscesos apendiculares ¿Las como complicaciones, ingresan. doctor? Sí, complicaciones después de la intervención quirúrgica, ¿has evaluado, has visto si después de esa Es, intervención han tenido alguna complicación, tipo la hilo mayoría, prolongado? al menos de los que he visto, al menos que he visto masas abscedadas
que han reingresado, la mayoría han sido abscesos residuales. Casi el Ujú. 50%, el 60% han retornado con absceso residual. ¿Y el manejo de esos abscesos? ¿Antibiótico Eh, o quirúrgico? Mira, de esas el 50%, la mitad casi, porque el 50% más que todo por el volumen, ¿no? Algunos tenían mayor a 200 y con una leucocitosis marcada. Más que todo ya bien la clínica y la analítica también va a mandar, ¿no? Y depende cómo se encuentra el estado hemodinámico del paciente. Pero casi Claro. 50-50, como en nuestro hospital contamos con lo que es terapia intervencionista, radiología intervencionista, este, Ah, la mayoría ha intentado por un drenaje percutáneo y va ya. a depender también, como mencioné en la exposición, la ubicación del absceso residual, ¿no? Pero casi es Sí. 50-50. Ujú. Manejo percutáneo, el otro 50% manejo antibiótico de amplio espectro, ¿no? La mayoría carbapenem y en algunos casos pipetazo. Sí. Mira, pues Para redondear un poco sí, lo sí. que dice Antolino, bueno, generalmente en MINSA los pacientes sí llegan un poco complicados, ¿no? Y invitarte, no es que tengamos una unidad de radiología intervencionista, Ujú. tenemos radiólogos que tienen más entusiasmo, están más adentrados al intervencionismo en sí, ¿no? Son un par. Y va a depender mucho el manejo de si está o no el intervencionista de turno, ¿no? El radiólogo que hace Sí, intervencionismo de turno, pues, que por lo ujú. general, hasta donde recuerdo, es los lunes o miércoles, ¿no? Y si no está y el paciente está febril o inestable o con dolor persistente, séptico, entonces lo que hacemos es entrar por la paroscopía, ¿no? A realizar el manejo vía laparoscópica. En las madrugadas, a veces ya por cuestiones de logística, por cuestiones de enfermería, no contamos en algunos turnos con el abordaje laparoscópico y toca entrar con cirugía abierta, ¿no? A lo que Ujú. quiero llegar es que si estamos ante un absceso, como dice el viejo adagio, ¿no? Absceso encontrado, absceso drenado. Creo que con eso redondeamos la idea de que no debemos dejar, si ya tenemos el diagnóstico, debemos tener claro nuestro manejo para no llevar al paciente a una complicación indistintamente de la edad, del estado nutricional y lo demás. Ujú, perfecto. Sí, siempre el estado nutricional, siempre individualizar otros factores más allá de solamente mirar el acceso, sino que es un paciente que tiene también cierta morbilidad también, ¿no? Y vemos si es aplicable, sí o no, y no a todos darle la misma opción. El doctor Héctor Cisneros también, de México, un gran cirujano y amigo nuestro. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por estar ¿Qué aquí. tal, doctor Johan? Buenas noches. Buenas noches, Bueno, doctor. Realmente sí, es un tema bastante, pues muy polémico y controvertido porque yo creo que varía mucho de acuerdo a la latitud de donde estemos hablando. Tradicionalmente en nuestros países de América Latina, pues no se caracterizan precisamente por tener una gran bonanza de recursos para poder darnos el lujo que se dan en otros países industrializados, desarrollados, donde tienen tecnología de punta, tienen recursos de sobra, como para estar haciendo un monitoreo continuo durante 30 días o 60 días, cuando deciden hacer un manejo conservador con apendicectomía de intervalo, por ejemplo. Aquí en México la verdad y la realidad sigue siendo, y yo tengo 4 décadas pasaditas de estar ejerciendo la cirugía, apendicitis que se diagnostica, apendicitis que va a quirófano, sea plastrón, sea masa o sea flegmón o lo que sea, porque pues es la urgencia por excelencia, vamos a decir la número uno de las urgencias que se presentan prácticamente en todos los hospitales. Y antiguamente, pues hasta hace 40 años no teníamos ni ultrasonido, mucho menos tomografía, y lo hacíamos el diagnóstico simplemente con clínica y con una radiografía simple de abdomen en bipedestación y en decúbito. Entonces, Hace no sentido. sé si basados en eso, la vieja escuela se acostumbró a resolver los problemas con base puramente clínica y lo demás de auxiliar del laboratorio, pues ya es complementario. Pero le decía que, por ejemplo, aquí en el medio privado, si tenemos un paciente que tenga diagnóstico de apendicitis aguda, clínica y laboratorialmente, a lo mejor no tiene para pedir, si es en el medio privado, no tiene para que se haga una tomografía en el medio privado. Por otro lado, si es en el sector público, en el sector salud,
batallamos mucho para que nos hagan una tomografía con un diagnóstico de apendicitis, porque van a decir, no, pues hazlo clínico y con el ultrasonido. Entonces, pensar en estar haciendo un seguimiento monitoreado de un paciente que vamos a hospitalizar, no sé, 5, 7, 10 días, con tratamiento antibiótico que nos va a costar bastante dinero el antibiótico y que finalmente va a terminar operándose porque no respondió al manejo, como es el doctor Medrano, hasta el 50% le ha tocado a él donde no ha habido respuesta. Entonces, yo no le veo, y se me hace ocioso, no le veo el caso a estar posponiendo un tratamiento que lo más seguro es que vaya a tener que operarse y va a salir más caro, más tardado y con probables complicaciones que pueden llevarnos a implicaciones legales, jurídicas, si el paciente decide denunciar por complicaciones que se presenten por el retardo en el tratamiento. Entonces, casi siempre habrá alguien que dice, no, apendicitis aguda, tuvieron que operarlo ya. Y más si trae un plastrón, pues no sabemos si es flegmón, si ya trae translocación bacteriana, si ya está en fase de absceso, si el apéndice todavía está íntegro, ya está lisándose, etcétera. Entonces, creo que es bastante arriesgado el hecho de mantener un paciente en nuestras condiciones de Latinoamérica, donde no podemos estarlo monitoreando ni hospitalizando 5, 10 o 15 días para luego darlo de alta o drenarle ahorita para después terminarlo en lo mismo, en una cirugía probablemente. La recurrencia de la apendicitis aguda acá consideramos que no hay que descartarla porque es frecuente cuando se hace ese manejo conservador. Y en muchas ocasiones que dicen, tuvimos muy buenos resultados con el manejo conservador, es que a veces no es apendicitis, sino pueden ser cuadros de tiflitis que no requerían precisamente un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues sí es complicado desde el punto de vista económico, ético, legal. No me digas si son niños pequeños donde la mamá está sufriendo más que el pequeño y está presionando y obligando al cirujano a que tome una conducta radical. Y cuando un problema de apendicitis se puede resolver de todo a todo en 24 o 36 horas, pues yo creo que es más sano eso y más económico y más satisfactorio para todos, pero pues obviamente la tecnología y todo esto ha venido modificando nuestros criterios y nuestros parámetros a seguir. Ujú. Sí, cierto, cierto, doctor. Héctor, porque la tecnología, bueno, el avance, yo creo en la cirugía siempre, a veces suelo admitir que es más, llega a ser un poco más minimalista, es decir, hacer mínimo acceso, hacer lo mínimo y no ser tan cruento, es decir, abocar más por la parte conservadora o la parte percutánea, es decir, no ser tan, entre comillas, drástico al cirujano para poder resolver una patología. Entonces nos adentra ese camino un tanto de más conservador, pero, pero este no debe ser la regla. Y sí, claro, o sea, para qué echar tantas opciones, digo, tanto dinero y tanto recurso o tanto tiempo si podemos resolverlo ya. Sobre todo esas masas calientes y más la fría, pues creo que es para estudio y se puede mandar más estudios porque es un paciente ambulatorio, paciente que no tiene una patología séptica ni está complicado, pero la de emergencia, que con fiebre, leucocitosis, con una evidencia, darle conservador, intentar ese camino para luego quizás terminar en un tratamiento quirúrgico, pues mejor como de frente, la grano, ¿no? Que lo que Y luego son es un- pacientes que le tiene que estar acumulando la radiación también de la tomografía Sí, si el son control un lo hace poquito frecuentes. tomográfico. Sí, pues. Y por otro lado también es cierto que pues realmente si hacemos un drenaje no es que estemos haciendo menos invasión porque estamos invadiendo hasta el mismo sitio, la cavidad abdominal, Ajá. hasta el sitio del problema. Y realmente pues toda la cirugía que le llaman ahora mal llamado, creo yo, mínimo invasiva, pues no es mínima invasión, la invasión es en profundidad y siempre vamos hasta el mismo Ujú. punto en cuanto a invasión. En cuanto al acceso, pues sí, son accesos pequeños o accesos mínimos o abordajes mínimos, pero en la invasión pues es exactamente la misma. Entonces, yo pienso que es mejor, como decimos acá en México, más vale una colorada que 100 descoloridas, ¿no? Arreglar Sí, arreglar el así es. problema de una vez y para siempre. Sí, pues, yo soy sincero, y una pregunta, ¿qué tipo de drenaje sería más recomendable? Mira que nuestra historia siempre manejamos el PENROS, pero decimos, bueno, un tubular o una presión negativa es mucho mejor. En esa zona, ¿qué drenaje sería el más correcto? Mire, acá en México, bueno, tradicionalmente poníamos el famoso drenaje de Saratoga con un tubo rígido dentro de un penros.
¿Por qué? Ujú, Porque pues los detritos celulares que derivan ahí de un proceso inflamatorio a nivel apendicular, pues generalmente son mucho más gruesos. Entonces debe tener un tubo de drenaje donde puedan salir esos y el líquido que se acumule a través del Penrose por ujú, capilaridad. Realmente, pues aquí quizás lo mejor sería un drenaje aspirativo también, que tiene un tubo grueso y que está ujú. haciendo la presión negativa para la succión, entonces creo que funcionaría bien, pero hay quien dice que son tubos muy rígidos y que pueden dañar más esos tejidos friables e inflamados Ujú. que están pues en malas Sí. condiciones. Pero pues yo creo que a la antigüita del drenaje de Saratoga funcionaría bien todavía. Ahora, si lo hace Sí, sí, ya por radiología intervencionista, que como dice también el doctor Morales, pues no todos tenemos esa facilidad, ni todos los radiólogos están capacitados para hacerlo, hay unos más proactivos y hay unos más pusilánimes, y si bien tenemos éxito, pues nos pueden echar la mano, pero si no, pues ahí nos enfrentamos a otro muro, ¿no? sí, cierto. Acá le llamamos mixto al drenaje tubular De Saratoga, encamisado con el, drenaje ¿no? mixto. Ujú. Sí, con Ajá. el Dren Perros y el día que yo empecé a verlo, pues me sorprendí porque incluso no le tuve fe. Dije, bueno, Perros es acá y el tubular debe ser aparte, pero no puede ser encamisado. Yo digo, ¿no? Pero luego ya fui entendiendo pues el mecanismo y tuviéndole un poquito más ya de amistad, digamos así, a ese tipo de drenaje, porque lo mío era siempre en la residencia Penrose y se acabó. Y yo digo, un buen dren, sea el que sea, bien manejado, te responde, pero si es un dren, por mejor que sea, pero mal manejado, no te va a responder jamás, ¿no? Y Así que bien sí, sí, colocado sobre Claro, todo. y bien de colocado. eso, eso es importante. El Sí, doctor Iracata está levantando la mano. gracias. Sobre ese tema del tren, sí, yo me he dedicado mucho tiempo a ese tema del drenaje. Sí, cuando estaba haciendo la residencia, descubrí un artículo que había hecho un residente en los Estados Unidos, en Washington, y había hecho varios drenes y con perros que les ponía varios drenes y le ponía solución salina y veía cuál recuperaba más. Y el que peor funciona es el Penrosol. No, verdad, yo tengo muy mala experiencia con Penrosol. Lo que utilizo es lo que el doctor Medrano dice, un dren mixto. Es un Penrose Ujú, con dos Nelaton adentro. Este, Dejo eso y yo, un poquito se mofan de mí, dicen que el doctor Hiracata saca los drenes por la espalda. Yo no lo saco por la parte inferior de una incisión de Rocky David, sino lo saco por la zona más lateral, viendo dónde está el ciego. Veo dónde está el ciego, presiono allí por encima de la espina de la cresta ilíaca y ahí dejo mi dren en la zona de mayor declive. Y, bien y, atrás, y lateral. asegúrense de que no esté ajustado, porque si está ajustado digamos, la piel y la poneurosis va a bloquear cualquier dren. Ujú. Ya tengo años utilizando. Ahora, hay colegas que utilizan el tubo de látex. Y bueno, no tengo mayor inconveniente, pero el tubo de látex se tapa, ¿ah? ¿De acuerdo? Y lo que dicen los dos Cisneros, drenes duros sí pueden fistulizar. Me ha pasado a mí en años cuando recién empezaba, drenes duros pueden perforar un intestino. De hecho, el Sí, Saratoga es el que describe usted, sí. doctor Iracata, el Ajá. Penrose encamisando una Mm, sonda de Nelaton, que puede ser de calibre Ujú. 28 30, de acuerdo al problema, ¿no? Y ujú. funcionan bien. Yo utilizo dos 12 o dos 14, pero sí, no me gusta eso, Sí, pero sí, no, no sí, demasiado grueso. claro. Pero dos tubulares ya están haciendo la función de un preso, quizás. Así Claro. que, ujú, sí, perfecto. Sí, Juan, bueno, y la parte de entonces, avanzando ya prácticamente, también nos estábamos olvidando un tanto acerca del, bueno, si estamos con esa duda, entrenamos, encontramos esa masa complicada, realmente es bastante desorganizada la anatomía en ese momento y a veces no es necesario buscar la base, si es que se puede encontramos el coprolito, lo retiramos.
Una evaluación colonoscópica de repente en un tiempo posterior, menos de 6 meses quizás, eso en la búsqueda de la neoplasia que todavía nos queda la duda, ¿no? O con respecto a eso, ¿cómo prevenir? Eso va a depender de la edad, ¿no? Depende de Ujú. la edad. Creo que todo paciente Claro, mayor de es 45 hereditario. años, obviamente, en un periodo de tiempo hay que hacer una evaluación colonoscópica. Y los síntomas, ¿no? Si ha habido pérdida de peso, si han ha habido cambios alimenticios, o si el tejido que encontramos, muy aparte de ser friable, tiene algunas otras características, creo que sí sería evaluable para una colonoscopía. ¿No? Si encontramos Sí, un ciego precisamente 3 congestivo a 6 o meses la pétreo, evolución. creo que ahí ya tendríamos que pensar en otra cosa, muy aparte del cuadro pendicular. Claro, claro, por supuesto, sí, sí, es importante no olvidarnos de ese estudio, por ejemplo, porque está dentro del porcentaje también a considerar esta patología en esas masas también tan desorganizadas, ¿no? Y producto de un plastrón, como lo sucede en el cuadro de las colestitis agudas con plastrón vesicular, que también igual mandatorio mandarlo a estudiar y mandatorio, creo, obtener el resultado para descartar cualquier proceso neoplásico, sobre todo en vesícula en el cual la neoplasia pues, corre muy rápido, ¿no? Ahí sí estamos en pérdida completa, ya la enfermedad nos gana mucho más que en la parte colónica. La antibiótico terapia que recomienda Juan. Concuerdo con lo mencionado en la ponencia, ¿no? Ceftriaxona, metronidazol, que es lo que también dice la literatura, ¿no? Y muy aparte porque en facilidad para pasar a vía oral creo que son mucho más factibles, ¿no? Que los carbapenémicos, ¿no? Eso, hay veces que iniciamos con piperacilina o con ampicilina y a las 24 48 horas ya está el paciente pues incluso tolerando vía oral, ¿no? Pero no, sabemos que debemos tener un tiempo mandatorio, entre 3 a 5 días para no causar en algún momento resistencia antibiótica a dichos medicamentos y por lo tanto prolonga un poco la estancia hospitalaria, ¿no? Lo que no pasa Claro, creo que con sí. el protocolo que se mencionó ahí de ceftriaxona, metronidazol, que podemos rotarlo tranquilamente a las 48 72 horas a vía oral si es que el paciente ya está tolerando adecuadamente dieta y eso da mayor facilidad a un alta pronta. A veces el cirujano escala demasiado y de inicio arranca incluso con un mero penem y luego de ahí va desescalando. ¿Qué opinas, Héctor? ¿Cuál es la experiencia de antibiótico terapia recomendada? Pues yo concuerdo con lo que dice el doctor Morales, el Trexona y metronidazol. Realmente el tratamiento que nos va a funcionar mejor no es el antibiótico, sino es Ujú. resolver El el drenado. problema de fondo. Y si lo drenamos o le quitamos el apéndice, obviamente que a veces hasta con el antibiótico más simple va a funcionar bien, ¿no? Y comentaba eso pues hace un momento. A veces no nuestros recursos económicos en nuestro entorno no nos dan para utilizar los carbapenémicos, por ejemplo, que son bastante caritos y que hay que utilizarlos por tiempo pues no muy prolongado también para no crear resistencia. Entonces, creo que la solución es precisamente intervenir prontamente al paciente y quitar el problema de fondo. Ujú, perfecto. Bien, si hubiera algún otro comentario, una otra pregunta, veo que también hay residentes en nuestro público, cuadros pendiculares de todos los años de residencia, ¿no? Desde el primero hasta el tercero, incluso a los cirujanos o jóvenes. Juan no me va a dejar mentir, Juan. Ujú. Y seguimos viendo En desafíos cuanto al uso de mayores. carbapenémicos, doctor, disculpe la interrupción, Sí, sí. más que todo nos guiamos del uso de carbapenémicos, sobre todo por la evidencia, ¿no? Si hablamos de guías, pues la guía de Jerusalén menciona que en las apendicitis complicadas el manejo es por 3 a 5 días iniciando con piperacilina, tazobactam o ampicilina, tazobactam. Mencionan en las complicadas específicamente los carbapenémicos, pero como toda guía es eso, ¿no? Una guía. ¿No? Creo que concuerdo con el doctor Cisneros, ¿no? Si estamos resolviendo el cuadro, hemos hecho un adecuado lavado, no estamos dejando detritus y estamos manejando bien nuestros drenes, creo que a las 24 48 horas, indistintamente de si contamos o no con los carbapenémicos en el contexto de una apendicitis complicada, la evolución clínica nos va a decir qué tan bien o qué tan mal hemos hecho el procedimiento. Así que como toda guía siempre es eso, una guía, hay que adaptarnos a la realidad que tenemos. En tu comentario, Juan, Es dice correcto. una pequeña línea, ¿no? Lavado. Lavado y aspirado, solo aspirado, puede ser los dos. ¿Qué dices? Si es localizado, preferiría solo el aspirado.
si ya está difusa y generalizada, bueno, a lavar, ¿no? Teniendo cuidado de no liberar mucha fibrina para no Cuidado de lavar, desenusar las cuidado. asas que en ese contexto pues van a estar más comprometidas que en una peritonitis localizada. Sí, a veces encontramos asas bastante adheridas, bueno, adheridas múltiples y nos abocamos a liberar todas. Nos entusiasmamos en que tenemos que liberar todas. Yo a veces no me entusiasmo en ello porque sé que igual se van a adherir. A veces Entonces, nos gana el ímpetu. sí, sí, o queremos liberar todas, se liberó uno y queremos liberar todo y nos lleva más tiempo, igual más gilio prolongado porque estamos manipulando las asas. Y yo creo que liberamos lo que se puede liberar, que nos pueda ayudar esa liberación al drenaje, localizado obviamente, para que no más allá, ¿no? No sé qué opinas, Héctor. Estoy de acuerdo totalmente. Si está Ujú. localizado el proceso, pura aspiración. Si ya es difuso y hay pus Sí. o material fecal difusamente dentro de la cavidad, pues hay que lavar y aspirar. Ujú, perfecto, Mm. sí, sí, así es. Bien, ¿algún otro comentario, Antolino? Sí, doctor, ¿Vas a agregar algo de repente no, antes de más bien que muchas se- gracias por por la oportunidad. Me quedó claro. Ujú, perfecto, muy bien. Juan, si tienes Sí, algún comentario bueno, final. agradecerle nuevamente, doctor, por la oportunidad de permitirme estar presente aquí en las ponencias, ¿no? Recuerdo que mucho antes de pertenecer al hospital, pues las veía de residente. Ahora es un Ahora agrado es ya de bonito. asistente, pues participar, ¿no? Y fomentar no solamente la lectura y la participación, sino también a la investigación y el empeño de los residentes para que tengan, muy aparte del poco tiempo que puede haber, como lo hemos pasado todos en la residencia, eh, se den un pequeño espacio y que se vaya haciendo ese pequeño mucho espacio para no solo investigar, sino tener mayor avidez por no solo el conocimiento, sino también por la práctica, ¿no? Y fomentar eso creo que en nuestros residentes es lo mejor que podemos dejar nosotros como asistentes, sea mucho o poco, pero siempre fomentando la disciplina. Gracias, Juan. Muchas gracias, Héctor, ya que estás acá presente y no sé, para mí, para todos es un honor tenerte siempre. No, muchas Sí, gracias por maestro. la oportunidad. Yo también aprendo y pues, como digo, yo estoy chapado a la antigua, pero pues no por eso debo quedarme atrás. Necesito conocer todas las innovaciones que van llegando, que en muchas pues podemos aplicarlas y otras pues nomás sabemos que existen, pero no tenemos el recurso para hacerlo, ¿no? Es, es eso lo esencial, saber qué son las alternativas, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Sí, siempre estamos ahí al tanto de aprender siempre porque no dejamos, definitivamente, va la redundancia de aprender todos los días algo nuevo. En cirugía siempre nos vamos moviendo hacia adelante y esta manera evolutiva nos lleva siempre a estar atentos a cualquier cambio y nos gusta estar casi siempre al día. Así que, bueno, qué mejor oportunidad y sobre todo, Juan, como dijiste, esto también resulta ser un aliciente para nuestros residentes que ven que si sus lecturas van a tener una plataforma para poder también discutir y reflexionar sobre lo que leen, ¿no? Porque a veces la lectura es una sola cosa y ahí queda, no queda ahí, ¿no? Así que estamos aquí para poder servir a nuestros residentes siempre que sea posible. Bueno, Tolino, Juan, doctor Héctor. Entonces estamos cerrando esta sesión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ha sido excelente, gracias a todos. Nos han visto desde Ecuador, desde Argentina, desde México también, nos siguen y gracias a todos. Y buenas Ojalá sea noches. pronto. Buenas noches con Sí, todos. por Buenas supuesto. noches, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.